El presidente Gustavo Petro arremetió contra la congresista Caterine Miranda luego de que ésta celebrara el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. La decisión de archivar el proyecto de ley se tomó luego de que 8 senadores firmaran una ponencia negativa, argumentando que la iniciativa traería graves consecuencias para el país en términos de generación de empleo y sostenibilidad de las empresas privadas. Polémica se encendió después de que 8 senadores firmaran una ponencia negativa que condujo al archivo definitivo de la iniciativa, impidiendo su avance en el Congreso. Los legisladores que promovieron esta decisión argumentaron que la reforma representaba una amenaza para la generación de empleo en el país y que afectaría la estabilidad de las empresas privadas, aumentando sus costos y dificultando nuevas contrataciones. La reforma laboral era una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Petro en materia de derechos laborales y protección a los trabajadores. El proyecto buscaba mejorar las condiciones de contratación, garantizar una mayor estabilidad laboral y aumentar los beneficios para los empleados en Colombia. Sin embargo, su trámite legislativo estuvo marcado por controversias, divisiones políticas y múltiples cuestionamientos de sectores empresariales, que advertían sobre las implicaciones económicas de su implementación. A pesar de que la reforma ya había sido aprobada en iniciativa, había recibido un respaldo significativo en la Cámara de Representantes con un respaldo significativo con 93 votos a favor y solo 13 en contra. En el Senado el panorama fue distinto. Allí la propuesta no logró avanzar y terminó siendo archivada, lo que generó reacciones encontradas entre diferentes sectores políticos y sociales. El Senado tuvo una postura distinta. La Comisión Séptima decidió no darle continuidad al proyecto, lo que provocó reacciones encontradas dentro del gobierno y la oposición. Uno de los pronunciamientos más controversiales destacados tras el hundimiento de la reforma fue el de la representante Caterine Miranda, quien, a través de su cuenta de X, antes Twitter, Miranda expresó su satisfacción con el hundimiento de la reforma a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter. En su publicación, felicitó a los senadores que impulsaron la ponencia negativa, lo que desató una fuerte reacción por parte del presidente Petro. La decisión de la Comisión Séptima, felicitando a los senadores que promovieron la ponencia negativa. Su mensaje generó una ola de respuestas en redes sociales y en círculos políticos, pues su postura fue vista por algunos sectores como una traición a los derechos de los trabajadores, mientras que otros la respaldaron, considerándola una acción responsable en defensa del empleo y la inversión en el país. El mandatario cuestionó la postura de Miranda y formuló varias preguntas en las que intentó resaltar los beneficios que, según él, la reforma habría traído para los trabajadores colombianos. Presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar ante la celebración de Miranda. A través de su cuenta en la misma red social, el mandatario lanzó una serie de preguntas retóricas dirigidas a la congresista, cuestionando su postura frente a la reforma laboral. ¿Por qué a Caterine le molesta que a las trabajadoras de Bogotá no les paguen más por trabajar los festivos o dominicales? ¿Que en vez de contratarlas por meses y acosarlas laboral y sexualmente, las contraten a término indefinido? ¿Qué daño le hicieron acaso las trabajadoras de Colombia a la parlamentaria Caterine? Escribió Petro, señalando que el hundimiento de la reforma representa un retroceso en términos de derechos laborales. Archivo del proyecto representaba un golpe para los derechos laborales en el país. Además, el presidente insinuó que la postura de Miranda podía estar alineada con la de sectores políticos opuestos a su gobierno, lo que añadió un componente aún más polémico al debate. La congresista Miranda no tardó en responder al presidente, argumentando que la reforma laboral era perjudicial para la economía del país y para el mismo mercado laboral que se suponía debía fortalecer. Como sustento de su postura, citó un informe del Banco de la República que advertía que la reforma podría provocar la pérdida de alrededor de 449.000 empleos formales. Ante las declaraciones de Petro, Caterine Miranda respondió con contundencia, defendiendo su postura y argumentando que la reforma laboral promovida por el gobierno no ofrecía soluciones reales a los problemas estructurales del mercado laboral colombiano. Según la congresista, el proyecto de ley tenía un impacto negativo en la economía y podría traducirse en la pérdida de cientos de miles de empleos formales en el país. Para sustentar sus afirmaciones, citó un informe del Banco de la República, en el que se advertía que la reforma podría provocar la desaparición de aproximadamente 449.000 empleos formales en Colombia. Además, Miranda destacó que la iniciativa no abordaba el problema de la informalidad laboral, que afecta a más del 50% de la población económicamente activa en el país. En su opinión, la reforma habría aumentado los costos laborales en un 16%, lo que desincentivaría la contratación formal y reduciría la inversión privada en Colombia. Además, Miranda señaló que la iniciativa no era una solución para reducir la informalidad laboral,
un problema que afecta a más del 50% de la población económicamente activa en el país y que impide que muchas personas coticen para su futura pensión. Según su postura, lejos de ayudar a los trabajadores, la reforma aumentaba en un 16% los costos laborales para las empresas, lo que desincentivaría la contratación formal y afectaría la inversión en Colombia. Desde su perspectiva, la representante enfatizó que se trataba de un proyecto improvisado que ponía en riesgo la estabilidad del mercado laboral. Por ello, le exigió al presidente que evitara acusaciones contra el Congreso y lo instó a asumir su responsabilidad en el manejo del país. ¿Eso es justicia social? Esto es una sentencia de desempleo y de informalidad para miles de colombianos. Gobernar no es jugar a la improvisación. Su reforma castiga a las empresas, expulsa la inversión y condena a los trabajadores a la precariedad laboral. Deje de vender humo y asuma su responsabilidad antes de arruinar más empleos en Colombia. A nosotros no nos amenace con violencia, respete el Congreso, exclamó Miranda en su respuesta. Por otro lado, quienes apoyaban la reforma, como la congresista María Fernanda Carrascal, defendieron los beneficios que traería para los trabajadores del país. Carrascal recordó que la reforma laboral contemplaba medidas clave como la reglamentación de la jornada nocturna desde las 7 de la tarde, el reconocimiento de una remuneración justa, la estabilidad en el empleo, la extensión de la licencia de paternidad, la formalización del trabajo doméstico y la regulación de los contratos de los aprendices del SENA. No se confundan. El hundimiento de la reforma laboral no es un golpe ni para @petrogustavo ni para el @pactocol. Es un golpe para los y las trabajadoras de este país y para sus familias, escribió la congresista, asegurando que esta decisión afectará directamente a la población trabajadora y reducirá sus posibilidades de acceder a condiciones laborales más justas y dignas. Este episodio refleja la fuerte polarización que existe en Colombia respecto a las reformas sociales promovidas por el gobierno de Gustavo Petro. Mientras algunos sectores consideran que estas iniciativas son necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, otros creen que sus efectos serían contraproducentes y afectarían la estabilidad económica del país. Lo cierto es que el hundimiento de la reforma laboral representa un obstáculo para la agenda del gobierno, que ha insistido en la necesidad de cambios estructurales en materia laboral, pensional y de salud. Con el Congreso como un escenario de disputas políticas, la viabilidad de nuevas reformas dependerá en gran medida de la capacidad del Ejecutivo para generar consensos y responder a las críticas de la oposición. ¿Qué opinas sobre este debate? ¿Crees que la reforma laboral era necesaria o que su hundimiento fue lo mejor para el país? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal para más análisis y noticias sobre la política nacional.